Tania Quirarte, egresada del ITESO, con estudios adicionales en emprendimiento, pensamiento arquitectónico contemporáneo, iluminación y arquitectura de negocios. Ha sido docente en varias instituciones, incluyendo la Universidad de Especialidades ESARC, y actualmente en ITESO, donde imparte diseño arquitectónico. Con más de 15 años de experiencia, es fundadora y directora de TAG Arquitectura y ha ofrecido talleres sobre temas como el papel de la mujer en la arquitectura y los desafíos de la profesión. Además, creó Pensarc, un proyecto cultural de difusión arquitectónica. Su enfoque destaca por su atención a los detalles y su creencia de que la arquitectura debe reflejar a sus habitantes. En 2017, recibió el reconocimiento Enadi Woman por su compromiso profesional. Esta conferencia es presentada por Crest, soluciones de alta calidad para la fijación de pisos, revestimiento de muros y su mantenimiento. Se diferencian por su innovación constante y el cumplimiento de los más altos estándares internacionales, garantizando eficiencia, durabilidad y sostenibilidad. Crest, la opción confiable para proyectos que exigen excelencia. Trendivity, fusiona, integra e instala en México lo más actual del mundo del interiorismo en tiempo real. Apasionados por el diseño, trabajamos junto con nuestros clientes en el desarrollo integral de cada proyecto. Co-creamos espacios únicos e innovadores, con productos effortlessly cool, exclusivos en México y piezas personalizadas. Muy bien, pues buenas tardes a todos y a todas. Estoy muy contenta y también muy agradecida de estar hoy aquí. Quiero también agradecer al Colegio de Arquitectos que hagan este tipo de eventos y también a todas las marcas que acaban de nombrar, porque gracias a ellos hoy estoy aquí. Bueno, quiero platicar un poco acerca de, digamos, dos casos que pueden a lo mejor pasarle a varios. Uno es toda aquella empresa de arquitectura en la que sabes que todo está bien, que tienes trabajo, que de alguna manera tienes un muy buen equipo, tienes muy buenos proveedores, tienes a lo mejor una buena oficina y demás. Pero al final, cada año tras año, sigues haciendo lo mismo y lo mismo, pero todo está bien. Después, otro caso puede ser que seas aquel arquitecto o arquitecta en el que también todo está bien. Hay chamba, quizás trabajas para algún despacho, ¿no? En donde tienes pues bien conformado a lo mejor tus compañeros o también a lo mejor los beneficios que te da la empresa, o a lo mejor también trabajas como freelance y todo está bien. Pero hay una pregunta que yo me solía hacer y me la suelo hacer en distintos momentos, y es si mi presente profesional me está dando lo que realmente tienen mis capacidades actuales. Si ese presente se está quedando chico, aunque todo está bien. Entonces, algo de lo que yo he aprendido es estarme preguntando y preguntando, ¿qué más? ¿Qué más puedo hacer en relación a mi equipo de trabajo? ¿Qué más puedo hacer en mis temas a lo mejor administrativos de la oficina? ¿Qué más puedo hacer de otro tipo de proyectos? ¿Qué más puedo hacer para capacitarme o actualizarme? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y así cada oficina tendrá a lo mejor ciertos ciclos y hay que saber escuchar a la oficina, o también vuelvo a lo mismo, o a las personas que trabajan en alguna otra oficina. Yo lo que he hecho, y el mío, es un ciclo que se da cada 5 años. A lo mejor va a haber otra oficina que diga, bueno, a mí me pasa cada 7 años que entro como en crisis, ¿no? Que es como este cuestionamiento continuo de empezar a entender en qué situación estoy. La mía es cada 5 años y pues bueno, hace un poco más de 10. Empecé preguntándome el por qué la arquitectura voltea a ver más arquitectura para crear. O sea, llegaba un punto en el que yo en mi proceso creativo empezaba, ¿no?, ante esta hoja en blanco
Y bueno, ¿qué era lo que hacía? Ir a, ¿no? a ver los libros de mi papá Luis Kahn, o de, ¿no? de mi tío Mies van der Rohe y de todos estos grandes arquitectos para empezar a ver inspiración o visitar obras de otros arquitectos, etcétera, pero siempre, siempre volteando a ver más arquitectura. Y luego, o sea, me preguntaba el por qué pesa tanto el ego del arquitecto. A ver, yo vengo de una ciudad de Guadalajara que sinceramente es un semillero de arquitectos y de buenos arquitectos y de y desde hace muchos, muchos años, desde toda la historia. Y entonces también ahí es donde yo me daba cuenta que lo que hacía era hablar con otros despachos de arquitectura y era yo estoy haciendo 100 proyectos, no, pues yo 15, no, pues yo 3, ¿no? Y entonces, o sea, o ibas a conferencias y era, miren, mi gran edificio, y yo creé, y el yo, y el yo diseñé, y el yo llevo 3.400 millones de metros cuadrados. Entonces, yo era algo que decía, ¿por qué tiene que pesar tanto ese ensimismamiento de la profesión y cómo le puedo hacer para realmente desconectarme? Parte de lo que era mi cuestionamiento era también el por qué ejercemos en los límites de la profesión, por qué si soy arquitecta, por qué siempre tengo que solo diseñar y construir. Y ahí es donde está el éxito, abrir mi oficina, y por qué siempre me tengo que mantener en ese límite, cuando la arquitectura tiene muchísimas más aperturas de conectividad y de formas de verla y de hacerla. Entonces, otra de mis preguntas, les digo que sí fue una supercrisis, mucho cuestionamiento. Otra de mis preguntas era, desde mi firma de arquitectura, ¿cómo puedo tener un diferenciador? Lo que les decía, o sea, yo volteaba y decía, híjole, este despacho es buenísimo, este es buenísimo, este es buenísimo, este es buenísimo. O sea, ¿cómo le hago yo para diferenciarme del resto? Y poder ofrecer a mis clientes otra cosa que no sea ese límite. Bueno, pues sí, construyo, diseño y hago, pues sí, y pues como otros chorrocientos mil. Entonces, en esa misma pregunta, o sea, decía, ¿cómo puedo alimentar mi proceso creativo? O sea, ¿cómo hago algo que no sea siempre el mismo proceso de ver más arquitectura y demás? ¿Cómo puedo yo abonar a mi práctica y con lo que yo hago también a mi ciudad? Y entonces me cuestionaba también el cómo transmitirle a mi equipo esta curiosidad creativa. O sea, si yo estaba en un momento, entendía que también mi oficina la conformábamos más. Y yo podía estar en esta inquietud, ¿no? de querer tener otro tipo de proceso creativo, pero al final tenía que contagiar a todos los que conformamos TAC Arquitectura. Y entonces, pues se me ocurrió el que dije, bueno, pues yo creo que si lo que quiero salirme es de este ensimismamiento, ¿no? De solo el ego del arquitecto, me voy a alejar del arquitecto. Y entonces empecé a hablarle a personas que admiro, muchas de ellas ni siquiera las conocía, a músicos, a biólogos, a escritores, a lo que se les ocurra, artistas contemporáneos, en fin. Y entonces, hola, ¿qué tal? ¿No? Soy Tania, te quiero invitar a mi oficina para que vengas y junto con mi equipo de trabajo reflexionemos el cómo lo que tú haces lo vincularías con lo que nosotros hacemos, que es arquitectura. Oye, pero yo soy un músico, o sea, yo, ¿no? ¿Cómo que voy a saber de arquitectura? Y yo, piénsalo, nosotros qué vamos a saber de música. Y entonces, lo que hacíamos en la oficina era que deteníamos un poco el trabajo y investigábamos, digamos, de manera inversa. Entonces, cuando llegaba el invitado, las pláticas eran increíbles, se volvía muy horizontal, porque todos teníamos algo que decir. Y él mismo, a lo mejor el invitado, también ya había visto otra forma de ver su profesión, y entonces era un diálogo que era un ir y venir. Y entonces, muchas veces, a lo mejor no inmediatamente lo que reflexionábamos ahí se daba en el proyecto que teníamos en ese momento, pero seguramente meses después o años después, eso que estábamos reflexionando iba a impactar en lo que estábamos haciendo.
Y llegó un punto en el que dije, no puede ser que va a venir tal persona a la oficina y solo va a quedar entre nosotros. Y pues bueno, muy inocentemente, lo digo inocente porque dije, ahí van a llegar unos cuantos, hace 10 años pues estaba Facebook y yo publiqué en Facebook a mis amigos de Facebook, que si cáiganle, abro las puertas de mi oficina a la ciudad, va a estar tal persona hablando de tal tema vinculado con la arquitectura. Y mi oficina se empezó a llenar. Y allí es donde nace Pensarc. Desde el día 1 que se abrieron las puertas ha sido un proyecto que es totalmente gratuito. Y así como se empezó a alimentar mi proceso creativo, mis vinculaciones, mis referencias, en fin, pude y he podido regalarle a muchas personas que han pasado a lo largo de este proyecto. Siempre ha sido un proyecto gratuito. Y bueno, esa es la oficina, la azotea de la oficina, la hacíamos en la azotea, que era como el espacio más amplio que tenemos. Y bueno, llegó un punto en donde se empezaba a llenar y a llenar y a llenar y a llenar, que había momentos en donde vean allá, ya le tenía que hablar a mi vecina, de que vecina, me prestas tu azotea porque tengo muchísima gente y no sé dónde la voy a meter. Pues sí. Y entonces se trepaba la gente y todas las ganas de eso, de escuchar cosas distintas, escuchar otras temáticas y lo más bonito, de conocer al otro. Yo perdí el miedo de abrir las puertas de mi oficina en la ciudad, pudieron haber entrado cualquiera porque pues obviamente llegaba gente que no era mi amiga en Facebook, llegaba gente que, ¿no?, desconocida, pero también, o sea, empecé a hacer una comunidad y que como las temáticas siempre son distintas, la gente también siempre es distinta. A lo mejor al que le interesa algún tema no le va a interesar el otro. Y entonces es una comunidad que crece y crece. Y de lo que es mejor, en mi opinión, a la hora que tienes una oficina, es poder tener la oportunidad de hacer una filosofía. Que mi filosofía puede ser que ciertas cosas tenga en comunión con otras oficinas, pero al final lo que le va bien a un arquitecto a lo mejor no a todos nos va igual, pero sí es algo, el acto de hacer una filosofía cambia muchísimo la perspectiva de lo que estás haciendo. Y entonces, para mí, la filosofía de pensar, y obviamente pues también de mi oficina de arquitectura, es que el ponente invitado es un detonador del diálogo y no puede hablar de su obra. Obviamente, si hay arquitectos, está prohibidísimo, por más de que les cuesta trabajo, y ándale, aunque sea un proyecto y que les, o sea, no. O sea, pero el que ya nos salgamos de lo que solemos hablar, pues cambia todo. El diálogo deberá estar activo en todo momento y de manera multidireccional. O sea, la gente al final es un diálogo. En pensar la gente puede interrumpir al ponente, no, puede realmente generar preguntas en el momento que quiera. Y el ponente tiene que propiciar ese diálogo. El conocimiento no sabe de jerarquías. Lo que habla son las experiencias. El conocimiento debe ser libre, sin agenda y totalmente gratuito. Pensar deberá ser una vía para experimentar y explorar. Queremos abrir la inspiración. Yo hoy tengo una plataforma en donde todos, o sea, está abierta y en donde todos ustedes pueden opinar y decir a qué queremos comunicar, qué queremos hacer, qué queremos difundir, qué tema queremos profundizar, qué relación podemos y qué experiencia podemos hacer. O sea, al final es experimentar. Estamos muy acostumbrados a seguir proyecto conceptual, luego proyecto arquitectónico, ejecutivo, a seguir pasos. Y la verdad que a la hora en que empiezas a romperlo y que puedes experimentar es donde realmente nace la verdadera inspiración. Busquemos reinventarnos y mantenernos en movimiento. Y el dar y el dar. Es un proyecto que el ponente va y da su conocimiento, es un proyecto en donde los que asisten regalan el asistir, el escuchar, el opinar. Es un proyecto en donde las marcas dan y aportan y están ahí. En fin, es puro dar. Les voy a platicar algunos casos de los que hicimos. Resonancias, música a través del espacio. ¿Qué es lo que pasó? Que lo que les decía, hay veces que lo que necesitamos en las empresas es alejarnos.
si yo estoy ensimismado y estoy sentado y estoy tratando de ver entre todas las cosas que estamos viendo, yo no voy a poder ver, no me deja ver. Pero si yo me alejo y empiezo a ver a la oficina lejana, no como la directora, sino como, ya sabes, como la observadora, ahí sí me permite ver. Y entonces, yo en ese momento, cuando yo veía que ya no cabíamos ni en la azotea de todas las vecinas y la mía, dije, esto necesitamos salirnos. Y entonces es un proyecto que se comparte a todos, pero también el primer objetivo es el que beneficie también a los intereses de todo mi equipo de trabajo y el mío. Y uno de los intereses que siempre ha sido en la oficina es la conservación del patrimonio. Entonces, yo en mi ciudad, y quizás muy parecida a la suya, estamos en un momento en donde han derribado muchísimas cosas que no se hace la conservación, no se preserva, en fin. Entonces, ¿de qué manera yo podía hacer algo en el que esa inquietud que traía la oficina también ayudara a que la ciudad pudiera tener otra perspectiva de sí querer conservar y de dar a conocer los espacios? Lo más fácil para mí, salirme de la oficina, era cada vez que hubiera un evento, rentar un foro y pues hacerlo así. Pero creo que cuando empecé a escuchar y decir, a ver, lo interesante también de que yo abría las puertas de la oficina era entrar a un lugar privado. Mi oficina está en una casa antigua de hace más de 100 años, en fin, entonces era también entrar y acceder a un espacio con un valor artístico y arquitectónico. Entonces decía, no puedo caer en rentar cualquier salón de eventos y yo hacer mis eventos porque va a volver a hacer lo mismo. Entonces, ahí es cuando empiezo a entender que lo que teníamos era que salirnos. Y entonces salirnos, pero a edificios donde normalmente la gente a lo mejor no conoce, irnos a edificios que tuvieran un valor artístico o patrimonial y demás, como es este caso. Esta es la Biblioteca Central, es una joya, es un tipo de arquitectura que es la única en todo Jalisco. Nadie la conoce, ni siquiera la gente que vive alrededor. Y bueno, y él es Kenji Kishi, que de hecho a algunos les tocó ver hace 2 años que estuvimos aquí en Monterrey. Él es compositor de música para cine. Entonces, cuando me siento con Kenji, empezábamos a hablar de cómo vincular, pues sí, la composición de la música con la arquitectura. Y entonces decíamos que de alguna forma la música en la arquitectura resuena, pero cuando estamos diseñando no nos percatamos tanto de a qué va a sonar el espacio. Entonces, lo que hicimos fue experimentar. Dijimos, ok, la biblioteca la vamos a oscurecer y cuando la gente entre, todo va a estar apagado y van a ir entrando, descubriendo el espacio a través del sonido. Él estaba allí en el centro, esa luz no estaba en ese momento, pues, sí estaba totalmente oscuro, y entonces él iba haciendo un loop. Entonces, al regrabar y regrabar y regrabar y regrabarse, la música y el sonido se disipa. Y entonces te vibra todo, empiezas a entender y veías, sentías y escuchabas que el espacio era medio curvo, que era alto, en fin. Y entonces, pues bueno, hasta que ya empezabas a ver, ¿no? Empezamos ahora sí, ¿no? A hacer todo un juego lumínico conforme a la charla. La charla, él pues al ser compositor toca muchísimos instrumentos, entonces mientras hablaba, tocaba, en fin, ¿no? Entonces, vean la belleza de esto. El poder romper esquemas. Esta es una biblioteca. El poder gestionar y hablar con la directora y sentarme con ella y decirle, oye, por favor, podemos hacer, un evento en la noche. No, es que aquí es biblioteca. No, sí, pues, pero es en la noche, nadie viene. Entonces, empecé a entender que todos tenemos necesidades y que primero hay que escucharlas. Entonces, lo primero que hice con ella fue, ¿qué necesidades, aparte de que no tiene presupuesto, porque pertenece a Secretaría de Cultura del Estado, entonces no tiene presupuesto? Le dije, bueno, además de que no tienes presupuesto, ¿qué más necesidades tienes? Híjole, es que de verdad hacemos miles de cosas, el acervo nadie lo viene a ver, actividades y nadie viene,
¿no? Era su mayor preocupación. Entonces le dije, bueno, pues déjame ver. Empecé a caminar la zona y me di cuenta que como a 2 cuadras hay una secundaria. Y yo, ding dong, directora de secundaria, ¿conoces a la directora de la biblioteca de 2 cuadras? Ah, hay una biblioteca. Sí. Y yo, pues conózcanse, ¿no? Y entonces, ahora, a pesar de que esto fue hace más de 3 años, siguen haciendo, la secundaria sigue haciendo eventos de su secundaria aquí. Y luego, pues dije, a ver, pues voy a hablar con el presidente de Colonos, ¿no? Este está en un barrio del Santuario, que es uno de los barrios más tradicionales allá en el centro de mi ciudad. Entonces, pues le hablé, ¿no? O sea, ¿qué tal? Soy perengana de tal y ¿conoces la biblioteca central? No, pues que no. Oye, pues está allí en tu barrio y tú eres el presidente, ¿por qué no organizas, ¿no?, tus reuniones de vecinos ahí? Ah, no sabía. Y yo, pues sí, es patrimonio. Todos estos espacios que son gubernamentales son de todos y todas, úsalos, es gratis. Entonces, hoy se siguen haciendo también reuniones de ese tipo. Entonces, el proyecto va más allá de experimentar, de generar diálogo, de que sea gratuito y demás, sino también de que los espacios puedan conectar y hacer otro tipo de relacionamiento y de vinculación con su entorno inmediato. Hay que desafiar la solemnidad y la vocación del espacio, así como le dije a ella, bueno, es una biblioteca, pues sí, pero pues nadie viene, ¿para qué la quieres, no? Mejor rompamos y hagamos esa solemnidad y, ¿no?, y pongamos música de rock y generemos otra vocación del espacio. Estamos muy acostumbrados a que el teatro se usa para hacer teatro, a que la iglesia es solo para dar misa, o sea, ¿saben? Entonces, pues bueno, hay que apropiarnos del espacio público, a veces se nos olvidan que esos espacios son de nosotros y de nosotras, y que también como ciudadanos tenemos que hacer ciudad, nos toca a todos hacer algo. Para mí, hacer este tipo de proyectos es hacer ciudad, para mi oficina también lo es, y para todas las empresas que nos acompañan. Y bueno, quiero platicarles acerca de ay Dios, le estoy dando creo que para atrás o para adelante. Ahí está. Quiero hablarles de que no siempre la vinculación se hace con disciplinas. Yo di clases muchos años en el ITESO y lo que veía que mis alumnos estaban más preocupados porque su maqueta tuviera una forma exótica, por traerse la piedra de no sé dónde, porque la foto pudiera salir en el Instagram y demás. Todo visual. Y entonces empecé a ver que también hay una necesidad de nosotros de empezar ya a conectar con los ciegos. Entonces, lo que hicimos fue un evento en el Museo Cabañas, en donde invitamos a muchísimos arquitectos e interioristas a que llegaran a este lugar. En cuanto entraban, le vendábamos los ojos, les dábamos un bastón y pues adelante. Cuando diseñamos no pensamos en los ciegos. Entonces, a la hora en la que ya te imaginarás cómo entraban todos, me voy a matar, no sé qué, y un escalón, eras de cuenta como un precipicio y demás. Sí había personas que los iban acompañando, ¿no?, y que los iban cuidando y guiando a todos. Pero bueno, cuando llegaron a este espacio, que es el Templo Mayor, se quitaron todas las vendas y se dieron cuenta de que quienes los habían guiado eran personas ciegas. El hacer empatía desde el primer momento. Y entonces así empezamos a abrir el diálogo con ellos. ¿Qué es un espacio bello para un ciego? A la hora que le pregunto a uno de ellos, que de hecho Carlos se tira de paracaídas, es bueno, un ciego súper chido, le digo, oye Carlos, ¿cuál es un espacio bello para ti? Y me dice, mira, una banquita que hay ahí en el lugar donde trabaja en la universidad, una banquita que paso diario, ni siquiera mi edificio está pero ahí, pero para mí es un espacio bellísimo. Me siento, atrás hay miles de rosales,
los rosales siempre huelen delicioso, hay una pequeña fuente y muchos árboles. Entonces, el escuchar el sonido del viento, el oler a los rosales y el sonido del agua, eso para mí es un espacio mega bello. Entonces, el poder conectar tu proceso creativo escuchando este tipo de cosas, créanme que te sensibiliza y te impacta y te empieza a cambiar la forma de abordar los proyectos. Y bueno, fue un proyecto que también de 3 días en el que estuvimos dialogando y trabajando con ellos, viendo también, ¿no?, qué necesidades existen, también a nivel, para ellos no hay teatro, no hay cine, no hay, ni siquiera los dejan acariciar una escultura. Entonces, bueno, ha sido un trabajo en el que intentamos el llevar. Otras que esto fue hace pocos meses. Otra de las inquietudes que tenemos en mi oficina es el que estamos construyendo sin importar nuestro medio ambiente. Somos de las industrias más contaminantes, la construcción, y no estamos haciendo nada. ¿Y saben qué es lo que pasa? Es que mucho es por ignorancia, porque no estamos informados como arquitectos cómo podemos hacer, cómo podemos construir, cómo podemos generar ciertos sistemas y formas en las que podamos, por lo menos, interesarnos más en el cambio climático. Los costos de los cursos son muy costosos. O sea, para que una oficina pueda llevar a todo su equipo de trabajo a un curso de arquitectura y cambio climático, impactaría mucho. El para que a lo mejor un recién egresado pueda, un estudiante, o sea, es demasiado. El conocimiento es muy costoso a veces. Entonces lo que hice fue el regalarle a más de 350 personas un curso de 3 días de cambio climático con ponentes nacionales e internacionales reflexionando sobre este tema. Otro de los temas que también hemos tratado, y ya es como por segunda ocasión, es el habitar del centro. En Guadalajara hay un gran empuje del gobierno a que haya un aumento de inversión inmobiliaria. Una de las cosas en las que se está construyendo es sin saber, ¿no? Como el solamente, pues el gobierno está apoyando, no sé qué, incita a otros empresarios a que construyan y demás. A mí, de hecho, dentro de la oficina, nos habían caído varios proyectos también en esta zona del centro, pero desconocemos. Entonces, en el momento en que dije, como yo, vamos a estar muchísimos más, hagamos una reunión, unos talleres, una investigación, etcétera, acerca del habitar del centro. Y entonces nos reunimos en mesas de trabajo en donde estábamos arquitectos, inversionistas, también artistas, agentes culturales, desarrolladores y también pues directores de las empresas que conformamos el proyecto de Pensar. ¿A qué? A que pudiéramos analizar lo que hicimos en participación ciudadana. La participación ciudadana es súper fuerte. Cualquier proyecto que generemos, llegamos, lo hacemos, nos implantamos y ni siquiera nos preguntamos qué opina el vecino, qué hay alrededor, etcétera. Y también como ciudadanos no participamos, ¿no? O sea, creemos que solo cuando vamos a votar y ya. Y entonces lo que hicimos fue irnos a parar en la calle, todos esos stickers son votos de personas en las que les preguntábamos si vivirían en el centro, sí, no, por qué edades tenían, a qué se dificultaban, en qué se enfrentaban, por qué no vivían. Había personas que decían, híjole, yo me moriría de ganas. Hago 3 horas desde mi casa aquí al trabajo porque trabajo en el centro y 3 horas de regreso porque vivo en un poblado de las afueras y yo quisiera, pero tengo 4 o 5 hijos y las ofertas que se están haciendo son de 30 metros cuadrados. ¿Cómo yo voy a generar esto? Y entonces lo que hicimos fue el presentar todos los resultados de esa participación ciudadana, de las entrevistas, de las encuestas que estuvimos haciendo a inversionistas, a desarrolladores y demás, para que entonces veamos cómo
íbamos a proponerle también. En las mesas también estaba la gente de gobierno, ahí estaba la que otorga el permiso de la CIOP, la que otorga el permiso de Secretaría de Cultura, de Patrimonio, ahí estaban. Y viendo la problemática real, en las mesas de trabajo tenían casos reales de fincas que se estaban vendiendo, no hay una nivelación de los costos por metro cuadrado. No sé cómo esté aquí en Monterrey, pero en Guadalajara está carísimo. O sea, si quieres que sea negocio, neta, tienes que hacer un mega edificio para que por lo menos te dé, no es la solución. Entonces, bueno, pues hicimos todas unas ideas, propuestas, se presentaron, se generaron también, ¿no? Ahora ciertas cosas para las leyes, el apoyo y demás, y es un trabajo que sigue. Hoy tengo también un laboratorio de vivienda en el centro abierto a la ciudad, en donde es una oficina en donde se generan activaciones constantes para seguir con este trabajo. Entrevistamos también a personas que ya viven o trabajan en el mismo centro, mostramos fotografías así de que te pasaban por aquí, de todas esas tipologías de casas o de edificios que se están cayendo, o que solo se utiliza la planta baja y las plantas altas están vacías. Un chorro de cosas que no se utilizan también porque las leyes no están dando y porque los arquitectos quienes estamos diseñando y los desarrolladores no estamos queriendo también abordarlos, pues. Es mejor hacer un proyecto, ¿no? en un espacio donde gigante, en Nueva York o en no sé dónde, en el que no haya leyes tan, ¿no? Como a lo mejor en estos, o que no tengan ciertas problemáticas, pero lo tenemos aquí a un lado. Entonces, ¿cómo lo abordamos? Entonces, bueno, mucho es también eso, el relacionarte, el entender, el conocer al otro, quiénes están haciendo un tipo de proyectos, cómo nos podemos unir, cómo también no es nada más el proyecto arquitectónico. Si hay un proyecto arquitectónico, pero no hay vida alrededor, no hay oferta cultural, no hay propuesta gastronómica, no hay comercio, no, o sea, ¿quién se va a ir a vivir ahí? Entonces también por eso, pues bueno, trabajamos con varios de los distintos agentes. Entonces, a partir de todos estos años en el que he tocado temas como estos tres, ya llevamos más de 80 eventos que hemos realizado de reflexión, pues para mí lo que verdaderamente enriquece a la arquitectura es todo aquello que no es arquitectura. Y esto lo que hizo es que hoy mi oficina es multidisciplinaria. Hoy no es una oficina de arquitectos únicamente. Hacemos arquitectura, sí, pero entonces tengo gestores culturales, tengo historiadores, tengo diseñadores, tengo, bueno, también administradores, y muchos historiadores, en fin, entonces, además de arquitectos. Es una oficina en la que es un ir y venir de las distintas formas de abordar también un proyecto. Aunque seas una gestora cultural, a la hora que platicas y revisas o aportas a un proyecto arquitectónico, tiene una visión bien distinta que a veces nosotros no la vemos. Y bueno, a mí lo que me ha enseñado el proyecto, y que fue su objetivo, uno de sus objetivos primordiales, es el generar alianzas. Hoy yo tengo alianzas con agentes del gremio, con universidades, con dependencias gubernamentales, con espacios culturales, con marcas arquitectónicas, con otros proyectos de difusión, con medios de difusión, con muchísimas personas creativas. Y eso lo que ha hecho es que me da también mucha credibilidad y le da credibilidad a mis proyectos. Y la otra es que no nada más se genera una comunidad creciente, sino que también todas estas alianzas no nada más sirven para el proyecto de difusión, sirven también para mi oficina de arquitectura. Y es así como mi empresa de arquitectura, TAC, se va y viene con la empresa de difusión cultural que es Pensarc. Pensarc le da a TAC difusión, le da yo hoy y también a Tania Quirarte, pero nos da este tipo de vinculaciones, de proyección, de entendimiento, en fin. Hoy yo no soy una oficina de arquitectura normal, hoy yo soy una oficina que tiene un proyecto también de difusión cultural y arquitectónica. El TAC
le da todo el respaldo a pensar, porque al final pensar va dirigido también al gremio de la arquitectura. O sea, la gente que asiste a los eventos son en su mayoría arquitectos. Yo soy arquitecta, yo los escucho, yo los entiendo, sé que es lo que también estamos necesitando. Entonces se va haciendo ese respaldo entre las dos empresas. Entonces, bueno, manejo dos empresas, que también es, ya se imaginarán, pero eso es lo que ha hecho que se vaya una alimentando de otra. Es un modelo de negocio conectado. Ahora, entendí yo desde casi el primer momento, mucho tiempo yo lo viví, este proyecto, cuando era en mi azotea, yo pagándolo, ya sabes, el yo dando y dando, y empecé a entender que yo tenía algo de valor. Tenía un proyecto que era con mucho valor, pero que no sabía cómo comercializarlo. Y ahí es donde entendí, en donde estaba yo viendo solo para los demás, y para mí era muy grato dar y dar, pero no me estaba viendo a mí misma. Entonces es donde empiezan a entrar todas estas marcas, en donde no nada más las utilizo para mis proyectos de arquitectura, sino que juntas hacemos pensar. No son patrocinadores. Esto no es si yo hago los eventos o no los hago, o sea, no pasa nada. Ellas son empresas que tienen unas ganas de hacer algo por su sociedad, tienen ganas de regalar conocimiento, de atender y estar con los mismos a los que a lo mejor les venden sus clientes o sus posibles clientes, en fin. Entonces, somos empresas que conformamos y que hacemos sinergia y que todavía tiene muchísima más credibilidad, porque no solo hacemos pensar, sino que yo hoy hago negocio con ellas, no nada más en mi proyecto de difusión. Yo les he diseñado oficinas a muchas de estas empresas. Yo hoy es también muy lógico que yo pueda gritar y decir, oigan, estas empresas son muy buenas porque las uso, las conozco, entonces me vuelvo la embajadora de estas marcas. Entonces, para las dos empresas, tanto TAC como para Pensar, pues ellos son quienes también nos hacen fuertes. Y obviamente hoy que estoy aquí, con mayor razón, pues a Panel Rey, que acá está Ramiro. Ramiro ha sido de los primeros. Ramiro tiene casi 10 años apoyándome junto con Panel Rey. Pero es una empresa a la que hemos colaborado, a la que le compro, etcétera. Y también acá está Vicente Reyes, el director comercial de la empresa de Sukabumi, que son unas piedras naturales bellísimas que los invito a que las conozcan, y que también hemos generado juntos pues todo esto que les estoy platicando. Entonces, tanto para ellos como para nosotros es una estrategia de comunicación y de posicionamiento constante. Y hoy mi oficina está en otro contexto muy fuera de solo la arquitectura. Hay un concepto que me gusta muchísimo que se llama Senius, y es la forma comunitaria en donde uno se va percibiendo, cómo se percibe también al genio. Es la escena junto al creador. Este concepto, yo veo que muchas oficinas de arquitectura se manejan así, en donde está este gran maestro, artista, arquitecto, bueno, ¿no? Hasta poeta del espacio y demás, y todos los de abajo son, ¿no? Sus súbditos, son los que trabajan y conforman y demás. Pero sí son esquemas muy verticalizados, porque así es como se conoce el genio. Y no, pues es que yo soy quien da la cara, y entonces pues yo soy aunque lo conformamos todos y de repente, ¿no? Agradecen al equipo, la verdad es que es un esquema vertical. A mí no me gusta ver las cosas así. A mí me gusta el concepto que les digo de Senius. Es en donde empiezas a entender, por ejemplo, Newton, ¿con quién trabajó? A lo mejor Kandinsky, ¿con quién se sentaba y tomaba el café? ¿A quiénes escuchaba? ¿A quiénes leía? ¿Con quiénes a lo mejor generaba ciertos pensamientos y demás?
Yo prefiero verme así y entender que a lo mejor la familia no la puedo escoger, ¿no? Hay ciertas cosas en momentos de nuestra vida que no podemos escoger, pero lo que sí podemos escoger es quiénes son nuestros amigos. Sí podemos escoger con quién trabajar y con quién no. Sí podemos escoger con quién estar sentado dedicándole un tiempo a hablar y con quién no. Así que yo cada vez me lo cuestiono más y escojo muy bien con quién estar, porque al final eso es lo que me va a hacer quien soy hoy. Y bueno, otros 5 años más pasaron y hace 5 años empecé a cuestionarme el por qué la experiencia con los clientes y los proyectos suele ser tan mecánica y tan corporativa. O sea, decía, ¿cómo es posible que hacemos arquitectura para la gente y es la cosa más fría? Ay, te invito aquí a mi sala de juntas y ya sabes, y el cliente por allá y tú hasta acá y el pantallón y oh, sí. Y entonces, ¿qué es lo que obtienes? Resultados corporativos. El cliente hablándote de, oh, sí, quiero invertir tantos millones ¿no? Y no de realmente la sensibilidad de lo que va a vivir o lo que va a hacer o lo que vas a construir. Entonces, me cuestionaba el por qué las y los arquitectos que emprenden tienen tantos puestos, o sea, hasta yo misma, ¿no? O sea, la directora comercial, la directora creativa, la directora administrativa, ¿no? O sea, la que va y paga la obra, la que va y supervisa la obra, pero también supervisa los proyectos, pero también, bueno, barro. Y entonces empezaba a cuestionarme. Y de repente era cuando yo decía, ¿cómo no puedes cocinar y cobrar? Se ve mal cuando te dan una comida y al mismo tiempo cobras. Es lo mismo con nosotros los arquitectos. No podemos hacer tanta cosa si realmente tenemos el puesto de director creativo. Entonces empecé a reformular la experiencia de la arquitectura como servicio. Empecé a hacer la empatía con el cliente, así como les decía con lo de los ciegos, así me puse y me senté en su lugar y dije, a ver si yo contrataría a un arquitecto, oh Dios. Y entonces solo entendí y empecé a investigar que el 2% de las personas que construyen una casa son diseñados por arquitectos. De todo el porcentaje de casas que se realizan en nuestro país, solo el 2% puede contratar a un arquitecto. A mí lo que me hizo ver ahí es que, híjole, quien ya me viene a contratar es ya sabes, el 1 del .000 no sé cuánto. O sea, me siento con una gran responsabilidad de poder atender a ese cliente que pudo tener, por como sea, pudo tener la posibilidad de contratar a un arquitecto. Y la otra es que también entiendo que entonces si solo el 2% y somos millones y millones de arquitectos, esto sí es una gran competencia que tenemos que ver de qué manera diferenciarnos, pues. Entonces empecé a entender que no podía ser todóloga, que realmente el cliente me tenía que ver también, ¿no? Principalmente como creativa, y empecé a alejarme de esa parte del que la arquitectura tiene que ser muy poética y que tiene que ser, ¿no? La tectónica del material y la parte, ¿no? súper pura de la arquitectura y de muchos arquitectos que escucho y hago, en el que yo decía, yo no quiero estar ahí. Al final yo también tengo que, por más de que se vea comercial, por más de que me aleje también de esa parte, tengo que ser también una empresaria y tengo que llevarme a eso, a trabajar y ejecutar. Y entonces, las juntas de mi oficina son así, o sea, son en un ambiente no convencional, son afuera de horario de oficina, los atendemos por lo general en la noche, porque la gente en la mañana está trabajando, entonces va a la junta, pero ya sabes, está entre que la llamada, entre que, oh sí, transfiere 3 millones, ay no, corre, ya me voy porque tengo que ir a recoger a los niños. Entonces nunca va a poner la atención a realmente algo que, por ejemplo, va a prevalecer 50, 100 años. Cuando las familias a las que les realizo proyectos tienen niños, les pido que me dejen a los hijos un sábado por la mañana sin papás y bueno, les pongo el casco y empiezo a trabajar con ellos, porque también
la casa natal es, sobre todo del 1 a los 8 años, es súper importante para los niños. Y muchas veces como arquitectos no los ponemos y no los volteamos a ver. Entonces, el que las juntas sean así, o que yo traslade mi oficina a su oficina, o lo que sea, ha hecho que mis proyectos se aborden desde otro lado. Diseño en sitio. Traslado mi oficina, ya saben, mi hielerita, mi mesa, mis hojas, mis colores, y diseñamos en sitio. A veces acampamos, depende dónde sea el contexto, pero siempre por muchos días diseñamos en sitio. Yo no puedo entender cómo algo que, como les decía, que va a pasar 50 años, es diseñado tras un escritorio. O sea, y con 1 o 2 visitas al terreno, y vas con el cliente, oh, sí, qué bonito, no sé qué, foto, videíto, Google Earth, a ver, plano topográfico y diseño en mi escritorio. Y entonces lo que hacemos es irnos, y sí, no es la comodidad más grande de oficina, pero es bellísimo estar ahí. Sentarte, diseñar, darte cuenta que el vecino tiene un perro que huele muy mal, o que la iluminación en la noche no es la correcta de los vecinos, qué sé yo. Empiezas a darte cuenta de cosas que con 1 o 2 visitas nunca te vas a dar cuenta. Muchos de mis clientes me decían en ese momento, ay, híjole, Arqui, qué cara. O sea, para unos planos que ni entiendo, ¿no? Entonces, me estás cobrando tanto, y es cuando dije, híjole, tengo que materializar. Y entonces ahora lo que hacemos son libros de cada uno de los proyectos que realizamos. Entonces ya a la hora que llegue el cliente y ve el trabajo de otros proyectos, pues ya dice, ah, órale, ¿no? No es el plano que yo ni entendí, que luego a mí los clientes me decían, todos son igualitos, nomás le cambian unos numeritos. Y tú, pues sí, es el del aire acondicionado, el de la luz, pero no son iguales. Pero el cliente no lo entiende. Yo veo las páginas de arquitectos y de verdad parece que le venden a puros arquitectos, ya sabes, blanca, la letra perfecta, super minimal, con maquetas de concreto, que digo, o sea, el cliente nunca va a entender una maqueta de concreto o de la madera, ya sabes, perfecta, monolítica y conceptual. Le vendemos a personas que todas son distintas y que no necesariamente tienen que encajar en el diseño. Si yo hago casas blancas, a mí que nomás se me acerquen los de casas blancas, pues no. O sea, entonces tratamos de entender y de comunicarles por medio de estos libros como de a su manera de ver cómo pudiera entender el proyecto. Y la otra, pues si la chamba no viene a ti, híjole, pues vas por ella. Muchas veces los arquitectos, no, está la situación súper mala. Pues sí, siempre estamos en situaciones malas, cada 6 años cambio de presidente, crisis, construcción, etcétera. Pero la verdad es que creo que con las buenas alianzas, con también el proyecto y el ir a buscar, el imaginar qué es lo que se puede hacer, empezar a conectar, el ir con el gobierno, el hacer participación ciudadana, puedes empezar a capitalizar tus conexiones. Todo el negocio de la arquitectura, lo importante del negocio de la arquitectura está en la relación pública. O sea, lo importante de verdad es el otro, lo importante es el poder vincularte con los demás. Estos son proyectos que hemos hecho, pero que porque yo quería hacer un hotel, pues entonces empecé, ¿sabes?, a relacionarme con gente, empecé, ahora este hotel que es curvo y no sé qué, en la parte de enfrente es una casa antigua de la época regionalista que gracias a mis conexiones de gobierno que hago con la difusión cultural, me dieron permiso de poder hacer este edificio en la parte de atrás, el poder que sabían que yo estaba preocupada por el patrimonio. Entonces, pues bueno, son proyectos que van más por lo que me inspira, por el contexto, por la historia, o pues oficinas de también, ¿no?, de las empresas que conforman el proyecto también de Pensarc. Y ahí es donde yo lo que les quiero comunicar es que pensemos más en el proceso que en el producto. Los momentos creativos, o sea, a veces cuando es un momento de una oficina normal y típica es 1 o 2. Cuando vas a diseñar, ese es tu momento creativo, ¿no? Y cuando vas a seleccionar materiales, es otro momento creativo. Son muy poquitos, lo demás es pura talacha. Y yo no quería tener ese tipo de oficina, yo quería tener y vivir un gran proceso creativo, el estar en constante conexión con la creatividad, y es por eso que la vivo con TAC y con Pensarc.
Así que yo ahora les pregunto a ustedes, ¿su presente profesional se les está quedando chico? ¿Qué más? Muchas gracias. Muchas gracias, Tania. Qué bonita presentación. Muchísimas gracias. Creo que podemos dar espacio para una pregunta. Ya estamos un poco justos de tiempo. ¿Algún voluntario? ¿El de amarillo? ¿Listo? ¿Está así? Acá atrás. Allá atrás. Allá va el micrófono. Ahí va el micrófono, muchas gracias. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Armando Guajardo. Mucho gusto, Armando. Felicidades por muy inspirador tu plática. Muchas gracias. Te quería preguntar, después de todo ese proceso que tenían, ¿qué diferencia, o sea, tuvieron como una análisis de cómo lo que notaste en tus proyectos antes de ver toda esta inspiración o los procesos que hacían? O sea, ¿cuál era el antes y después? No que nos enseñes, sino lo que tú notaste. Totalmente. O sea, de hecho es más, hasta, ¿sabes? O sea, es parte de mi vida, no les puedo, ¿no? Quemar ni borrar. Pero sí volteo y no me identifico. No me identifico con muchos de los proyectos que hice antes a relación a lo que es ahora. Yo veo, en lo que más lo veo es en mis clientes. No tengo, o sea, de verdad les puedo decir, no tengo ningún problema con ellos. O sea, hoy, a partir del entendimiento, de la empatía, de el estar en tantos lugares de la ciudad, en todo esto del regalar, o sea, me ha hecho ser una persona distinta y aproximarme al cliente distinto, y entonces ahí es donde ha habido un gran cambio. Lo he visto también en mi mismo equipo de trabajo. Hoy los veo bien contentos, ¿no? Porque mezclan no nada más la arquitectura, ¿no? De proyecto tradicional, estar dibujando en AutoCAD o en Revit y demás, sino que tienen otras oportunidades muy distintas de conocer gente súper chida ¿no? de distintos lugares o profesiones, tienen otros tipos de actividades y demás. Entonces creo que en muchas cosas sí ¿no? Yo he visto ese parteaguas del antes y de después de todo esto. ¿Alguien más? ¿No? Muy bien. Muy bien, Tania. Bueno, muchas gracias, Tania, por tantos conceptos, preceptos, aproximaciones. El Colegio de Arquitectos, bueno, quiere darte presente.